Viva la Palabra. Conversaciones doctrinales con invitados de Pura Gracia Radio. El Evangelio debe ser el mensaje central de todo lo que cantamos, predicamos, hablamos y pensamos. Esa afirmación debe ser parte de nuestra vida como creyentes y es un retrato de lo que podemos escuchar en un tema musical precisamente titulado Evangelio. La creación es fruto de sus decretos. Resume en sus estrofas lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras, siendo la persona y la obra de Jesucristo el centro de su mensaje. Bienvenidos a Viva la Palabra, un nuevo espacio en Pura Gracia Radio que estamos estrenando con este episodio y en el que vamos a conversar con el dúo Gracia Dei que componen Luis Lazo y Alejandra Linares, a quienes le damos la bienvenida. Saludos Luis, saludos Alejandra. Hola hermano, hola, la verdad es que es un privilegio, es un placer poder acompañarte en este espacio muy especial y queremos agradecerte por esta oportunidad, obviamente a Dios también porque Él provee los medios y las compañías para que su gloria y su evangelio se siga proclamando por todo lugar. Gracias hermano por el espacio y sabemos que dentro de los planes de Dios ya estaba esta hermosa conversación que vamos a tener contigo. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes una vez más y esperamos que sea de edificación para todos aquellos que nos van a escuchar, ¿no? Ale y Luis son hermanos, ya habíamos tenido comunicación con Luis a través de redes sociales, a través del Messenger, cuando hace unos meses, ¿no? me hice el acercamiento para ver cómo podíamos, de qué manera, ¿verdad?, tener autorización de parte de ustedes para utilizar la música, difundirla en nuestra plataforma, en nuestra emisora, por internet, y accedieron muy amablemente, lo cual le damos gloria a Dios y le damos las gracias a ustedes y sobre todo el que el Señor los esté utilizando, ¿verdad?, para llevar su palabra a través de la música. Y de eso, entre otras cosas, queremos hablar. Ale y Luis son hermanos de nacionalidad nicaragüense, como me contó Luis, están residiendo en El Salvador hace unos años. Durante la conversación les vamos a pedir, ¿verdad?, que nos hablen de ustedes, que nos cuenten un poquito de sus inquietudes, cómo se inician en el Ministerio de la Música, dónde se congregan, etcétera, etcétera. Y eventualmente pues vamos a ir intercalando algunos tópicos que nos parecen interesantes, que son importantes tocar respecto a la música cristiana y a la importancia de que las escrituras estén presentes. Cuéntenos un poquito acerca de ustedes, para que la gente que nos oye o nos va a ver en un momento dado puedan conocer un poquito de ustedes. Ok, bueno hermana, si quieres empieza tú. Las damas primero, bueno. A ver, como bien dijo mi hermano, pues nosotros somos de nacionalidad nicaragüense, pero ya hace más de 15 años Dios nos permitió el estar acá en El Salvador, un país muy hermoso que nos ha recibido de una manera muy acogedora. Y es aquí donde, bueno, en Nicaragua inicié el ministerio a los 9 años. Cabe recalcar de que tanto mi hermano estaba por su lado y yo estaba por otro, pero decidimos pues unirnos como dúo para formar Gratia Dei. Entonces, en mi caso, pues yo inicié a los 9 años cantando en la iglesia local, en ese momento allá en Nicaragua, y luego continué el ministerio acá en El Salvador, donde tuve la oportunidad de empezar a grabar de manera profesional y luego pues ya como dúo en Gratia Dei. Luis, entonces. Sí, mira, realmente nuestra historia es bastante particular. Realmente la que, a ver, como familia, ella es mayor, por cierto, por si no lo han notado. Como decimos en Puerto Rico, te tiró al medio. Ya me tiró, ya al descubierto. Mira, entonces dentro de la familia, la verdad es que nos sorprendimos un montón por el talento que Dios había puesto en Ale. O sea, Alejandra siempre ha tenido una voz impresionante y de hecho fue mi mamá quien la descubrió, ¿verdad? Estaba cantando en su cuarto, en sus lugares que estaba ella y mi mamá la escuchó y empezó como a interesarse por el talento que Dios le había dado a Ale. Entonces, la que incursionó primero en la música fue ella, por su talento.
yo estaba olvidado, ¿no? Como David allá con los pastores, con las ovejas, nadie me escuchaba, no es cierto. Pero realmente cuando yo incursioné en la música fue quizás después de que ella llevaba ya unos 10 años de ministerio. O sea, ella mucho más tiempo después, antes, mejor dicho, empezó en esto. Y yo pues incursioné porque siempre tuve una pasión por hacer algo nuevo, o sea, por componer, por hacer canciones. Y fue el instrumento del piano el que me incursionó en la música. Entonces, Ok. eh, empecé a hacer canciones, ¿verdad? Empecé a hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error, y hasta que pues Dios me fue perfeccionando, fue moldeando eso en mí. Entonces, como bien decía mi hermana, ella estaba en su mundo, yo estaba en mi mundo en cuanto a ministerios, estábamos haciendo cosas diferentes ya en El Salvador, pero luego nació el deseo en nuestro corazón, yo creo que es Dios, ¿no? Quien pone el querer como el hacer, y puso en nuestro corazón el deseo de unir talentos, ¿verdad? Ella pone la voz, yo pongo las composiciones, ella pone muchas ideas interesantes para la composición de la melodía, yo pongo las letras. Entonces, pues Dios nos unió, ¿verdad? Y ahora estamos juntos formando Gratia Dei, que es un proyecto muy hermoso. Creo que ya con el tiempo vamos a platicar cuál es el propósito real de Gratia Dei. Y creo que es increíble lo que Dios ha hecho. Ha hecho grandes cosas a través de nosotros y queremos servirlo para su gloria. Pero, Estamos seguros que fue Dios el que decidió unirlos, ¿no? Ya esos talentos estaban sí, ahí y decidió Claro. unirlos. Para que la gente así conozca un es. poquito qué significa Gratia Dei o Gratia Dei. Sí, mira, Gratia Dei viene del latín, que si lo traducimos al español significa por la gracia de Dios. Ese es el fundamento de toda la vida cristiana, creo, la gracia de Dios. Si estamos aquí es por la gracia de Dios, si estamos vivos es por la gracia de Dios y sobre todo si tenemos la salvación es por la gracia de Dios. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que enfocamos en nuestra música, el fundamento que lleva es la gracia. Así que no encontramos mejor nombre que eso. Por la gracia de Dios estamos acá y hacemos lo que hacemos. Vamos a hablar de música entonces. No es mucha la música, y es triste decirlo, ¿no? No es mucha la música ni las composiciones con letra pegada a la Biblia que hoy día escuchamos en la música contemporánea. Y aunque es lamentable decirlo, pues la mayoría de la música no solo tiene una pobre teología, sino que además conducen al oyente a un camino distinto del que debe ser la adoración a Dios, ¿no? Y esto lo queremos decir con temor, ¿verdad? Con respeto, no queremos ofender a nadie, al contrario quisiéramos, y es nuestro deseo y es nuestra oración a Dios, que el que escuche esto lo reciba con un espíritu y un corazón de humildad, tanto aquellos que pueden ser músicos que están en ese interés, que han grabado o que están en ese interés de hacerlo y de que su música se dé a conocer, aparte de si ya lo están haciendo desde una plataforma en una iglesia. Que tengan esa humildad, ¿no? De que puedan recibir esta palabra con amor, como una exhortación, y también el público oyente, porque nosotros como oyentes también tenemos que ser responsables de lo que permitimos entre por nuestros oídos y por nuestros ojos, ¿no? Y le pedimos al Señor que puedan recibir con un espíritu humilde. Siguiendo la línea de lo que decía, abundan los temas en que se menciona a Dios, se nombra a Cristo, pero en gran parte de las veces son mencionados en función de lo que pueden hacer por mí, lo que pueden hacer por el hombre, lo que me pueden dar. Pueden ser letras que parecen oraciones genuinas y que incluso pueden, en un momento dado, son oraciones genuinas de nosotros, ¿no? Con peticiones válidas a Dios, como transfórmame, cámbiame. Pero el problema es que convertimos a Dios sin darnos cuenta, como que en este dependiente de un establecimiento, de una tienda, esa persona que atiende la tienda, al que solo vamos a pedirle y no le damos espacio, ni mencionamos el pecado que habita aún en mí, ni la necesidad que tengo de arrepentirme todos los días, porque aunque sea creyente, me considere creyente y el Señor me haya regenerado, necesito luchar todos los días con esta carne, porque es una lucha que vamos a tener hasta que el Señor nos llame o nos venga a buscar. Y eso muchas veces no está presente en las letras de las canciones. Y quizás el que escucha con un espíritu crítico dirá, pero es que, ¿por qué eso es tema para la predicación? Eso no tiene por qué ser tema para la música. Y de eso que queremos hablar en esta ocasión, porque vamos a ver que todo lo que hacemos
especialmente en el momento de la liturgia, todo lo que hacemos en la liturgia, en esa reunión de domingo, todo tiene que apuntar a Dios, todo tiene que apuntar a Cristo, al Evangelio, y se trata de Él, no se trata solamente de lo que a mí me complace o de lo que a mí me gusta. Con todo ese trasfondo un poquito largo, ¿qué los lleva a ustedes? Aquí la pregunta, ¿qué los lleva a ustedes y desde cuándo a enfocarse en esa importancia de que lo que cantaran tenía que apuntar a Dios y no a los hombres ni al ego? Sí, mira, Gratia Dei nace y bueno, de hecho voy a leer un versículo, ¿verdad? Que es Amén. importante mencionarlo, que quizás engloba el propósito real de Gratia Dei. Y bueno, voy a leer Efesios 5:19, Pablo diciendo, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces, justamente Gratia Dei nace del deseo que tú, o mejor dicho, de la inquietud que tú has expresado con humildad, como tú lo decías, lo decimos, es triste, es conmovedor y hasta un poco frustrante ver que en muchas iglesias y grandes, ¿no? Iglesias influyentes de líderes que son seguidos por una gran cantidad de personas, no se está cantando realmente la palabra. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si vamos a versículos anteriores de Efesios 5, es una lista de conductas, de requisitos que se debe mostrar dentro de la iglesia para que el amor y la comunión que hay dentro de la congregación sea adecuada, sea aprobada por Dios. Y mira qué interesante que él termina su argumento yendo a una parte muy importante de la liturgia en la iglesia. Es el cómo expresar en cánticos, en himnos, realmente la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, el deseo que nació de nuestro corazón fue justamente eso, de proveer a la iglesia canciones que no tuvieran otro fundamento más que la palabra de Dios. Tú decías en tu introducción de esta pregunta que muchos tienen un deseo, una oración genuina hacia Dios, pero el problema es que muchas veces queremos adorar a Dios o comunicarnos con un Dios que no conocemos realmente. Mm. Todos en el mundo, todos tenemos una cosmovisión acerca de Dios. El problema es que no todos tienen la correcta. La correcta. Quien tiene la correcta es la Escritura. Entonces nosotros, ¿cómo queremos llegar a un Dios o conocer a un Dios si realmente desconocemos el medio por el cual Él se ha revelado a nosotros, que es la Escritura? Entonces yo creo que la clave aquí es asegurarnos de que estamos buscando, adorando, conociendo a Dios de la manera correcta, al Dios de las Escrituras. Entonces, Gratia Dei es el concepto, o sea, el concepto de que cada letra, cada palabra, cada línea melódica que hacemos, el fundamento sea la Escritura, porque es el medio más confiable por el cual Dios se ha dado a conocer a nosotros. Y es el único medio, ¿no? Entonces, básicamente este es el deseo que sigue nuestro corazón, ¿verdad? De poder, como decía Pablo, de cantarnos, de alentarnos, de confrontarnos, de servir de consuelo a los demás con cánticos espirituales, es decir, con cánticos que tengan el fundamento de la palabra de Dios. Tocas un punto importante y es algo que no podemos perder de perspectiva, porque igual el que escucha esto con un oído crítico, no de acuerdo con lo que estás exponiendo, podría decir, pero es que mi adoración es personal, yo puedo hacerlo de la manera que entienda correcta, porque mi relación es íntima con Dios, es personal con Dios, y después que la estoy haciendo para Dios, pues está bien. No perdamos de perspectiva lo que dice la misma palabra, lo que nos muestra en Así el es, Israel antiguo, aquel que Moisés sacó, que Dios utilizó a Moisés para sacarlo de esclavitud, que él, todas sus exigencias eran con unas instrucciones específicas de cómo él quería que lo adoraran. así Y es. el no obedecer eso fue el que los llevó a construir aquel becerro de oro y sabemos todo
revolú, como decimos también en Puerto Rico, que se formó de ahí en adelante porque no se siguieron unas instrucciones. O sea, si Él es Dios, si Él es soberano, si Él es el Dios que está pidiendo y demandando adoración muy justamente, Él tiene que saber y tiene mucho que decir cómo quiere que se le adore. Así es, mira, Dios fue tan específico en el antiguo pacto que dejó por escrito y con lujo de detalles la manera en que Él quería ser adorado. Entonces sería muy soberbio de nuestra parte ignorar o despreciar o desprestigiar lo que Dios ha dejado por escrito en su palabra para entonces adorarlo de la manera que yo quiero hacerlo. Creo que Dios es muy celoso de su gloria, es muy celoso de su santidad, y el Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto y sigue siendo el mismo Dios. Él es inmutable, Él jamás va a cambiar. Amén. Entonces, a ver, estamos en tiempos donde la gente piensa que, bueno, tan solo basta tener un deseo genuino, una búsqueda interna, aunque quizás no haga caso o haga caso omiso de lo que Dios ha revelado en la Escritura, Dios va a aceptar mi corazón, Dios me va a aceptar tal como es, pero eso es desconocer al Dios de la Escritura. Dios es celoso de su gloria y Él no va a aceptar nada, nada, ninguna otra cosa más que la manera en cómo Él lo ha aprobado. Cualquier otra cosa que no vaya de acuerdo a lo que Él ha aprobado es fuego extraño y Dios aborrece el fuego extraño. Entonces es importante conocer esto, siempre. Alejandra, no sé si vas a decir algo. Claro, aquí me surgía, en lo que los he estado escuchando, me surgía también una pregunta de que muchas veces nosotros decimos cantar de un Dios, de hablar de un Dios, pero realmente aquí surge una pregunta, ¿realmente estamos hablando del Dios de las Escrituras? Entonces, ¿cómo vamos a conocer a ese Dios si nosotros como hijos suyos no profundizamos, no escudriñamos, no nos damos a la tarea de conocerle tal cual dice la Escritura? Entonces ahí la importancia de escudriñar y de darse la tarea de conocer a ese Dios que habla la Escritura. Así es, ¿no? Y recordando lo que decías, hermano, de cuántas buenas intenciones aparentemente hay para adorar a Dios, aunque no sean las correctas, se me viene a mi mente el caso de Usa, ¿no? O sea, cuando estaba a punto de caer el arca del pacto y él tuvo la buena intención de Mm. tocar y de evitar que se cayera. ¿Y qué pasó? La escritura es bien clara, o sea, tan solo la tocó, Dios lo aniquiló completamente. La gente diría, wow, qué Dios tan cruel, ¿cómo es posible que mate a alguien que solo estaba tratando de sostener algo, un objeto tan sagrado como el arca del pacto? Pero si vamos versículos anteriores o capítulos anteriores a ese hecho, Dios había sido claro, ¿quién debía solamente tocar el arca del pacto? ¿Quién debía de llevar sobre sus hombros el arca del pacto? Y es ahí donde vemos, o sea, el desconocer al Dios de la Escritura hará que nosotros hagamos errores inmensos. Y Ujú. claro, por la gracia de Dios no nos consume Sí. en estos tiempos, Amén. pero es importante conocer eso. Ahí está la importancia de no aislar versos para traer una conclusión, ¿no? O una doctrina, porque ese acto que acabas de mencionar de USA no fue el primer acto de desobediencia, fue una cadena de actos de desobediencia que llevan, ¿verdad? Sí, Aparte de que no se siguió la instrucción, punto. Aunque hubiera sido un solo acto, si desobedeciste a Dios, lo desobedecimos, punto. Cuando hablamos de adoración, hablamos de un término que es más amplio, más abarcador que la misma música, ¿no? Y no nos estamos limitando a la música al hablar de adoración. Obviamente hoy estamos hablando de música porque ustedes son músicos, son adoradores, dedican alabanzas al Señor, pero adoración es un término más abarcador y quiero que hablemos de eso, ¿no? La música es una de las múltiples formas en que debemos y podemos adorar a Dios. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? bueno, mira, yo creo que es muy apropiado lo que dices. La adoración no se limita solamente en la música. La adoración yo la veo y la escritura realmente lo revela. Se tiene que ver como un estilo de vida, donde tu vida, todo lo que haces, se rinde completamente a Dios. Eso es adoración. Y la adoración va muy ligada al tema de la obediencia.
a la obediencia. Eso es la mejor manera de adorar a Dios, de obedecer sus preceptos, obedecer sus mandamientos, obedecer sus designios, conociendo realmente cuáles son los designios de Dios. Entonces, la adoración no se tiene que relacionar únicamente y expresamente con la música. Como tú decías, es una forma más de la que adoramos a Dios. Pero la adoración empieza desde que te levantas y termina hasta que te acuestas. O sea, no hay manera en que tú tienes un receso para decir, bueno, ya adoré lo suficiente a Dios. Yo creo que hoy puedo darme un breve descanso, ¿verdad? Y seguir con mis deseos o seguir con mi vida alejada de Dios. Es rendición completa, es obediencia completa para que entonces Dios sea glorificado en ese sacrificio de obediencia. Y no es porque Dios requiere un sacrificio más, porque Cristo fue el sacrificio que satisfizo completamente a Dios. Pero cada día debemos presentar nuestros cuerpos, como decía Pablo, ¿no? Como sacrificios de obediencia. Y eso es adoración, rendición y estar presente siempre que estamos ante Dios, ante su presencia. Yo lo veo así. Hay un aspecto que me gustaría tocar antes de continuar hablando de estos tópicos, estos temas tan importantes, doctrina tan importante, ¿no? Como es la adoración. Pero queremos conocer un poquito más de ustedes, que nos hablen un poquito, ¿verdad? De los proyectos que han trabajado. Cuando conocí de ustedes a través de las redes, pues fue a través del álbum que ustedes grabaron. Entiendo que fue hace alrededor de 2 años, de Sí. regreso a las escrituras, ¿no? Quiero que hablemos ahora un poquito de ustedes, ¿no? De esos proyectos que han trabajado, cuál fue sus primeras producciones. Entiendo que antes grabaron unos sencillos y luego vienen con el álbum de Regreso a la Escritura, ¿o me equivoco? Cuéntenme un poquito. Fíjate que nuestras primeras canciones así oficiales que presentamos en plataformas y demás, es ese álbum que tú dices, de Regreso a las Escrituras, que era básicamente la esencia de todo lo que hacemos. O sea, si pones atención, cada canción son 5 canciones en ese EP, realmente se llama EP, que es un álbum que no es tan largo ni tan corto. Mm. Entonces, son canciones que de verdad nacen de una reflexión teológica profunda y seria en las escrituras. Entonces, justamente esa fue nuestra primera producción. Eh, bueno, como una experiencia personal, fue algo increíble la manera en cómo Dios abrió puertas para esa producción. Yo venía escuchando a mis referentes, Jonathan Izara, Doulus, Sovereign Grace y muchos más artistas que, bueno, adoradores realmente, Ujú. adoradores wow, están componiendo canciones impresionantemente bíblicas. Amén. Entonces, en uno de esos grupos, Doulus, que es un grupo que se ha encargado de traer himnos que son súper antiguos y que han sido muy importantes en la historia de la iglesia a un sonido más contemporáneo, más actualizado, con una gran producción. Entonces yo admiraba mucho su trabajo y cuando escuchaba sus himnos, ¿verdad? Los himnos que traían a colación, el concepto musical me encantaba tanto que yo decía, el primer álbum que vamos a tener como Gratia Dei, de verdad quiero que sea muy parecido a lo que están haciendo ellos en cuanto a lo acústico, al concepto, al arte musical y todo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Me atreví, le escribí a la cuenta de Doulus y me respondió el vocalista, se llama Paco Durán, un gran amigo que Dios nos ha permitido tener una amistad tan hermosa. Y le escribí, le pregunté, hermano, admiro mucho tu trabajo, quisiera saber si tú de alguna manera conoces a tu productor. Bueno, no, que si tienes algún contacto tan directo con tu productor para que pueda trabajar con él. Y me dijo, sí, realmente yo soy el productor. Entonces, cuando él me dijo eso, para mí fue sorpresa. O sea, ese chavo es impresionante, canta hermoso, tiene un matrimonio hermoso y es un gran productor. Entonces, bueno, la pregunta fue así, directa. ¿Será que nos puedes trabajar, nos puedes producir nuestro primer álbum, nuestro primer proyecto? Y él muy, muy, muy amable, humildemente nos dijo que sí, por supuesto. Y pues así empezamos a trabajar cada canción. Yo ya tenía escritas las 5 canciones, ¿verdad? Solo faltaba meterlas a la cocina para que se produjeran. Y wow, o sea, fue una experiencia increíble trabajar con Paco y seguimos trabajando con Paco. Los demás sencillos y los álbumes que vienen
definitivamente van a ser con él, ¿verdad? Estamos satisfechos con su trabajo y sobre todo que entiende realmente el concepto que buscamos, ¿verdad? Entonces así fue, nuestra primera producción fue con él y bueno, fue un trabajo bastante largo, ¿verdad? De prueba y error. Él me enviaba, mira, escucha este avance que he hecho, esta propuesta. Creo que dificulta el hecho de que estamos en diferentes países. Estamos en El Salvador y él está en México. Pero bueno, no hay nada que que la tecnología no pueda hacer. Sí. Y gracias a Dios se fue formando el álbum, el EP. Y bueno, el trabajo final es lo que escuchan ahora. Alejandra, y en tu caso, ¿qué nos puedes decir de qué intención, diría, hubo en el corazón tanto tuya como de tu hermano con este álbum en particular de Regreso a las Escrituras? ¿Cuál era la intención de ustedes? Porque por lo que he visto en las redes de ustedes, si mal no recuerdo, creo haber visto un mensaje en el que ustedes hablaban que el deseo de su corazón, en parte, es que otras congregaciones se animen a cantar estas canciones, obviamente por el contenido bíblico que tienen, ¿no? Y que se pueda llevar al pueblo a adorar de la misma manera, ¿no? Con este tipo de letras perfectamente, ¿no? Atadas a la escritura. Claro, fíjate, mi hermano, que fue una reflexión, después de reflexionar y decidir pues con mi hermano la importancia de proyectar el evangelio a través no solo de una predicación, sino a través de la música. Llegamos a la conclusión que efectivamente y tristemente en nuestras iglesias o en la iglesia en general no se está em, hablando, no se está cantando de ese Dios del que platicábamos anteriormente. Entonces, nosotros decidimos escudriñar profundamente la escritura. De hecho, mi hermano está estudiando teología. Entonces, Ok. él es el que escribe esas preciosas letras, ¿verdad? Entonces, decidimos y vimos la necesidad que está pasando la iglesia en general, de no solamente cantar de ese Dios, sino de mostrar, de proyectar lo que es el Evangelio a través de la música, que muchas veces es más escuchada, por así decírtelo, que una, em, que otras canciones, Maneras. que otras, de otras maneras. Entonces, vimos esa necesidad que había de poder edificar aún más la iglesia, el cuerpo de Cristo. Haciendo otro paréntesis, cuéntanos un poquito de ustedes. ¿Tienen familia? ¿Son casados? Cuéntanos un poquito. ¿Dónde se congregan? Dale, Luis, empieza. Mira, casado, estoy llevando la prueba de Pablo, ¿no es cierto? No, fíjate que actualmente el Señor me ha bendecido con una relación. Tengo mi novia, ¿verdad? Marcela. Estoy feliz con ella y pues si todo sale bien, tenemos planes de casarnos, ¿verdad? Y pues me congrego en la iglesia Bautista Reformada, Gracia sobre Gracia, aquí en El Salvador, ¿verdad? Algo curioso, que mi hermana se congrega en otra iglesia, ¿verdad? ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, Sí. pero bueno, de hecho, yo te voy a contar ella, pero la iglesia donde ella se congrega es de mi papá es pastor. Ok. Entonces, mi transición a esta iglesia fue por mérito, por puros medios así ministeriales, ¿verdad? De la iglesia en la que estoy actualmente. Tiene ese deseo, tiene ese sueño de que como ministerio tengamos canciones propias, canciones inéditas. Entonces, el pastor habló conmigo y me pidió como el favor de que le ayudara y pues obviamente me hice miembro y actualmente estoy ahí, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Estoy feliz y sirviendo al Señor en mi iglesia local, que creo que, ah, por cierto, creo que es algo que también muchos cantantes o personas que están iniciando en este medio han desvalorizado muchísimo el hecho de servir en tu iglesia local. O sea, muchos buscan tarimas, escenarios, otras personas, otras congregaciones, estadios, pero no aman servir en su iglesia local. Yo creo que como cristianos es importante amar a nuestra iglesia local y servir a Dios con todo lo que tengamos ahí. Amén, amén. Esa iglesia, si no me equivoco, es la de que pastorea Javier Domínguez. Así es, el Lo pastor Javier conocemos. Domínguez. Ha venido a nuestra Sí. iglesia acá en Puerto Rico y es muy amigo Ah, ¿en de serio? nuestro pastor, sí, sí.
Y Ale, en Wow. tu caso, entiendo que te llaman Ale, me Sí, tomé la dale. confianza. No, está bien, dale, sí, más corto mi nombre. Pues fíjate que en mi caso estoy soltera, ahorita pues sirviéndole al Señor, Amén. desempeñándome en lo profesional, ¿verdad? Que ese es otro, eso es punto y aparte. Pero hablando del ministerio en sí, eh, estoy soltera ahorita, estoy dedicándome a la iglesia, apoyando la iglesia donde mi papá está de pastor, ¿verdad? Se llama Templo de Santidad. Entonces, estamos ahí apoyando, como Luis decía, desde muy temprana edad, pues nos inculcaron ese amor, ese temor a Dios, el servir como que si estamos delante de multitudes y así amar también cantidades pequeñas. Lo importante es el servicio del por qué lo hacemos y a quién lo hacemos. Entonces, ahí estoy, ¿verdad? Sirviendo domingo a domingo. Tenemos muchos proyectos como iglesia y pues feliz de poder servir también en la iglesia local. O sea que debo entender que la iglesia de tu papá es en Salvador también, ¿no? Porque los dos viven en Sí, El Salvador. sí, Correcto. es en El Así es. Salvador, sí. Nosotros vamos a entrar ya en la parte final de este primer episodio, pero Luis y Alejandra ya accedieron a estar en una segunda edición, porque esta conversación hay que continuarla. Pero antes de despedirnos en este primer episodio, quería que me comentaran algo más específico del álbum De Regreso a las Escrituras. Por mi parte, les quería comentar, porque al escuchar los temas, rápidamente uno de mis favoritos se convirtió el de Regeneración. Regeneración, precisamente por su letra. Cuán gran verdad la que ustedes declaran en esa canción, y yo le llamaría un himno, porque es importante que la audiencia y los creyentes entiendan que el hecho de humillarnos ante Dios no se trata de un mero acto de masoquismo, suena fuerte la palabra, o de ser en extremo modestos, ¿no? Es que se trata de reconocer quiénes somos, quiénes éramos realmente nosotros, pecadores, culpables, merecedores de la ira de Dios, una ira que es justa porque un Dios justo, santo, 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 como declara la palabra, no puede ligar con el pecado. Así que en esta canción me parece que ustedes plasman no solo lo que Dios hizo por medio de la regeneración, ¿no? Es el hecho de que si no además reconocen en la letra de esa canción que aún esa fe que podemos tener no es obra nuestra, aún la fe que tenemos es Dios colocándola en nosotros. Así de grande es su amor, así de grande es su misericordia, su gracia. Él mismo colocándola en nosotros. Háblenme de esa canción, ¿verdad? Y lo que los llevó. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué verso, qué parte de la Biblia te inspiraste, Luis? Y dale. Mira, Efesios 2, así corta la Gracias. respuesta. Ujú. Efesios 2 es uno de Gracias. mis pasajes más que han impactado mi vida. O sea, es impresionante cuando lo entendí a la luz de la escritura, después de tener un contexto correcto, ¿verdad? Es increíble. Como tú dices, es una canción, un himno que, que exalta la obra de Dios en nosotros. Es el milagro de la regeneración. Creo que cuando entendemos nuestra condición pasada, nuestra condición caída, el hecho de ser esclavos, el ser reos de la ira de Dios, y luego ves con el tiempo cómo Dios va colocando en tu corazón primeramente el deseo, la determinación de renunciar al pecado, de arrepentirte y poner tu fe en el medio para salvación que es Cristo Jesús. Justamente lo que tú decías, no es otra obra más que la obra de Dios. No viene de nosotros, dice Efesios 2, que el don de la fe, el don de la gracia es obra solamente de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es a través de la fe, por medio de la gracia, que encontramos la salvación. Entonces, si escuchas las primeras líneas de la canción, ¿verdad? Es básicamente narrar nuestra condición pasada, quiénes éramos nosotros, el hecho de estar muertos en delitos y pecados, el estar separados de Dios, el hecho de ser reos de la ira de Dios, pero luego en el coro eh, apunto a Ezequiel, la promesa que Dios hizo, que en los días de Cristo, en los días de que cuando viniera un mediador de un mejor pacto que el de Moisés, entonces Dios cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne.
un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios primeramente y luego a seguir sus pasos, a poner nuestra fe en Cristo para salvación. Entonces, la canción es de verdad es el resultado de una introspección teológica y bíblica acerca del milagro de la regeneración y, bueno, narrado desde una perspectiva teocéntrica, ¿verdad? Donde Dios se lleva la gloria y no el hombre. ¿Tuvieron preparación musical ustedes? Sí, sí. Yo estuve en una academia, ¿verdad? Aquí en El Salvador, estudiando piano. Luego me fui a México 8 meses a estudiar composición musical a una universidad en la Ciudad de México. Y ahí fue mi preparación musical, pero déjame decirte algo, que fue en México que Dios cambió mi vida completamente. Yo nací en el cristianismo, ¿verdad? Nací en el cristianismo por gracia de Dios, pero no fue hasta en México y los momentos que pasé allá, la soledad, la tristeza y el hecho de estar lejos de mi familia, no fue hasta ese momento en el que realmente no entendía el valor del evangelio en mi vida y la necesidad que tenía por un Salvador. Wow. Entonces, México ha representado quizás mi preparación musical, pero aún más, y es mucho más importante para mí, el momento en el que Dios me salvó. O sea, puso en mí la conciencia de que Cristo era lo único que me salvaba y lo mucho que necesitaba de Él. Así que sí, tuvimos esa preparación. Usó la música para llevarte a México, pero el propósito era ese. Y Ale, tú, en tu caso, ¿alguna preparación musical? Pues fíjate que yo he recibido meses cortísimos de algunos tips para el cuidado de la voz, algunos calentamientos, cosas así, pero no recibí como tal, así como Luis, no recibí como tal de ir de ir a una universidad y prepararme, sino que fue por obra de Cristo. Amén, amén. Entonces, decidí pues desde muy temprana edad pues rendirle este talento a Él y dedicarme la voz solo para cantarle a Él, ¿verdad? Oportunidades seculares tuve muchísimas, pero desde antes Dios me apartó y decidí en mi corazón, puso Él el querer como el hacer de dedicar este talento solamente a Él. Entonces, recibí meses cortos, ¿verdad? De canto y preparación. Y ahí tienes el insumo también que tu hermano te puede dar, compartir. Exacto, claro. Claro, Bueno, claro. pues nosotros en esta ocasión nos vamos a despedir, pero como ya les comenté, regresamos en una próxima edición con Luis y Alejandra, porque vamos a continuar hablando de tópicos importantes, sobre todo seguimos hablando de esa importancia de que las letras de las canciones tengan ese peso escritural, ese peso de la palabra, que se pueda difundir la palabra a través de las canciones también. Así que nos despedimos hasta entonces, una próxima edición. Hermano, un placer. Gracias por la invitación. En pecado concebido fui yo, tu enemigo y esclavo de corrupción, siendo reo de la ira de Dios. Esto fue Viva la Palabra. Déjanos tus comentarios en radio@puragracia.com o búscanos en las redes en Facebook como Pura Gracia Radio. Te invitamos también a conectarte en nuestro canal de WhatsApp para recibir notificaciones sobre actualizaciones de la programación o visitar nuestra página www.puragracia.com.